A ver, es un placer para mí presentar a Lourdes. No sé, no, porque es compañera y amiga, es profesora como yo en la Universidad Complutense y además también pues, es promotora de este curso que hemos estado peleando desde hace un par de años. Al final ha salido una jornada, pero bueno, verdaderamente esperamos que este sea el germen de futuras ediciones. Entonces, ella es especialista en el tema de disolventes sostenibles, en particular del uso de fluidos supercríticos. Y bueno, simplemente pues una breve reseña que donde hay confianza de asco. Ya la iba a presentar así sola. eh, bueno, pues ya digo que trabaja en el Departamento de Ingeniería Química. Yo también trabajo en el campo de los fluidos supercríticos y tengo, bueno, ella además es vicepresidenta de la Asociación Nacional que tenemos de Fluidos Comprimidos, que se llama FLUCOM. Bueno, investiga en procesos sostenibles, en la búsqueda de procesos integrados, utilizando disolventes que no sean tóxicos, en particular sobre todo los fluidos supercríticos. Es autora de numerosos artículos, publicaciones, patentes. Es muy activa en transferencia de tecnología y tiene muchas colaboraciones con empresas. Y bueno, algún premio a destacar, pues en el 99 recibió el premio Joven en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y en el 2015 pues ganó la 5ª edición de Premios del Emprendedor Universitario. Bueno, de verdad que es un placer tenerla aquí y bueno, ya digo que pues nada, nos va a hablar aquí de disolventes sostenibles. Bueno, pues los disolventes en la industria se utilizan, como lo acaba de decir el profesor de Luis, como medio de reacción. Afectan a la velocidad, al rendimiento y a la selectividad porque un disolvente bien elegido favorece la transferencia de materia, favorece la dirección en el producto adecuado y si tienen un coeficiente de difusión bueno, pues mejoran la velocidad, con lo cual también indirectamente el rendimiento, por lo menos en tiempo. En algunas ocasiones, ya lo veremos más adelante, incluso participan en la reacción. Pero, también como lo adelantaba el profesor de Luis, sobre todo se utilizan en operaciones físicas de separación, concentración y purificación de los productos obtenidos después de una reacción. Y ahí he puesto algunas de las operaciones en las que más se utiliza en extracción, en cristalización y precipitación, absorción, etcétera, etcétera. Un uso que no podemos olvidar también es en limpieza. Luego voy a dar datos. Justamente en esta transparencia, es una transparencia, es una distribución sacada de una revista de la ACS, o sea que es americana, pero bueno, es muy parecida en algunos otros países donde he encontrado datos. Si os fijáis, la mayoría de los disolventes se utilizan en la industria de las pinturas y de los recubrimientos, mucho en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, os decía antes, dry cleaning, limpieza en seco, en la cosmética, tinturas, luego hablaré también un poquito de esto, en fin, muy repartido en todos los sectores químicos. ¿Y cuál es la gran preocupación? También nos la adelantaba antes el profesor de Luis. Pues que los disolventes, primero, se utilizan en grandes volúmenes, siempre en exceso. Nos ha dado antes el ejemplo con números en respecto de los reactivos y de los productos. Por ejemplo, solamente en la industria farmacéutica, que es de donde he encontrado más datos, el 70% de los residuos de esta industria son disolventes. Y además hay otro problema añadido, y es que son de origen combustible fósil, de base petroquímica. Y ya, bueno, de la industria petroquímica. Es que no funciona el puntero sobre la pantalla, no sé por qué razón. Claro, bueno, esto ya lo conocéis todos, ¿no? De estos del gas natural y del petróleo, pues de la industria petroquímica nos salen los bloques, ¿no? A partir de los cuales se desarrolla prácticamente toda la química hoy. Bueno, pues entonces, claro, si se utilizan en un volumen tan grande en nuestra industria, en la industria química, en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, hemos visto un montón de industrias, por lo menos, después de usarlos hay que recuperarlos y hay que reutilizarlos.
siguiendo uno de los principios que ahora está muy de moda, que es el de la economía circular. Pero, ¿cómo se recuperan y se reutilizan los disolventes? Utilizando operaciones como sobre todo la destilación y la evaporación, con un consumo energético elevadísimo. Volvemos a lo de antes, ¿de dónde se saca la energía? Sí que es verdad que encima, en algunos casos, pretendemos recircular y regenerar cuando a lo mejor es energéticamente más sostenible quemar, porque luego podemos recuperar la energía. Obviamente suena eso fatal, porque decimos, bueno, pero le hemos quemado, entonces se nos ha ido en productos de combustión. Más recientemente se están proponiendo tecnologías de mucho menos requerimientos energéticos, como es, por ejemplo, el uso de membranas, que basándose sobre todo en el tamaño molecular separan muy bien los disolventes de los productos. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es analizar qué disolvente elijo si lo que queremos es hacer, como nos decía el profesor de Luis, un proceso sostenible desde el principio. Pero hay muchos criterios para elegir un disolvente, porque tiene que ser efectivo también en el proceso. Si nos mejora el rendimiento, entonces seguramente que vamos a necesitar menos consumo de materias primas. Si nos ayuda a mejorar la selectividad, pues luego vamos a necesitar menos etapas de postprocesamiento para recuperar y purificar el producto. También nos puede ayudar, y nos ha dado antes el ejemplo, a reducir las etapas de síntesis en una sola etapa con un disolvente mejor que en muchas etapas aunque sea menos cantidad de disolvente. Que facilite la separación del producto en esas operaciones físicas que hablábamos después. Oye, hay que analizar la toxicidad y la peligrosidad. Parece mentira que todavía, y todos tenemos la experiencia, tengamos que recordar en los trabajos fin de grado que consulten las fichas de seguridad de las materias primas que han elegido en sus procesos. Y luego, una cosa que hay que tener en cuenta y que tiene que ver también con algo que se discutía antes es ¿qué cantidad de residuo de disolvente tengo yo en mi producto final? Eso está establecido sobre todo por tipo de industria. En alimentaria, en farmacia, la International Conference on Harmonization tiene una guía que podéis consultar, y luego en la industria química. Seguridad en el manejo, si es inflamable, si no lo es, si es explosivo, etc. Coste. Ningún proceso verde pasa a ser comercial si no es más barato que el establecido. No nos tenemos que engañar, es así. Y luego lo que hablábamos antes, que se pueda recuperar y fácil. Entonces, para ser verdes, lo primero que tenemos que pensar, ¿necesitamos el disolvente? No hay disolvente más verde que el que no se emplea. Ese es el más verde de todos. Entonces, ¿qué podemos intentar hacer? Buscar procesos que minimicen el uso de disolventes. Procesos que se llaman sin disolventes, en los que a lo mejor una pequeña cantidad, en que uno de los reactivos sea un exceso. Ese ya tiene truco, porque en realidad es un disolvente. Pero, por ejemplo, hay procesos en los que los catalizadores que se utilizaban ahora se han sustituido por biocatalizadores. Los biocatalizadores, por un lado, permiten sobre todo utilizar agua como disolvente y por otro suelen ser más específicos. A cambio son más costosos. Una enzima vale miles de euros el kilo. Si hay que utilizarle, pues bueno, ¿cómo les elegimos? Bueno, pues afortunadamente la American Chemical Society y otras instituciones han desarrollado guías. Hay incluso una calculadora en esta página web que os pongo aquí de la ACS, en las que podemos, mediante lo que estamos buscando en el proceso, obtener respuestas de qué disolventes serían más adecuados, categorizados según estos parámetros que utiliza la ACS. Seguridad, muy relacionada con la inflamabilidad, impacto sobre la salud de los operarios, impacto sobre el medio ambiente, aire, agua y residuos que genera. Y en ese sentido los pone según colores.
Colores de verde es de 1 a 3 la categoría, de amarillo 4 a 6 y rojo es el 10. Bueno, solo he copiado un trocito de disolventes ácidos para que veáis un poco cómo lo hace. Y en Europa hay una asociación público-privada, CHEM21, que ha desarrollado todo esto originado en las empresas farmacéuticas, que son las que más han trabajado en esto. Ha desarrollado también una escala con códigos de los disolventes, en este caso no por colores, sino con letras. Recommended tiene la R, Problematic la P, Hazardous la H y Very, very hazardous el dietiléter, el benceno, cloroformo, tetracloruro de carbono, dicloroetano. Creo que estos disolventes os suenan bastante, todavía andan por ahí. Bueno, pues podéis entrar en su página web, que también tienen un método de cómo elegir un disolvente acorde a estos criterios. Bueno, en este sentido, pues lo que se ha buscado es ir a disolventes que en esas categorías pues sean verdes o sean recommended, ¿no? De los recomendados, de los un poquito más verdes. Y aunque hay muchos, lo he clasificado de una forma muy sencilla, en 4 más o menos tipos de disolventes alternativos a los disolventes orgánicos, que además son los causantes de los VOX a la atmósfera, ¿no? Los biodisolventes, ahora voy a hablar un poco de ello, los tuneables, que cambian sus propiedades disolventes en función o de las condiciones de operación o de algún cambio en el medio. Los líquidos iónicos, que estos tienen controversia, ahora os digo por qué, y más recientemente se ha puesto el foco en unos disolventes que se llaman disolventes eutécticos profundos, DES de sus siglas en inglés. Los biodisolventes son los que se obtienen, por lo menos se intenta obtener de biomasa vegetal como alternativa al uso de la base petroquímica. El que más conocemos todos es el bioetanol. Lo que pasa es que el bioetanol en realidad se buscó y se utiliza como combustible alternativo, no como disolvente. Como disolventes alternativos se han desarrollado otros muy interesantes, algunos ésteres, algunos éteres. Por ejemplo, el TAME, es uno que ahora mismo, bueno, pues busca la sustitución de los éteres tradicionales de la industria petroquímica. En hidrocarburos tenemos el limoneno y el cimeno, que son excelentes disolventes. Se están empleando ahora mucho en la industria alimentaria, se está intentando sustituir la industria alimentaria por estos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el hexano y la acetona todavía están en uso en la industria alimentaria. Bueno, pues casi todos estos disolventes de base bio, bueno, pues si os fijáis tiene el código R, algunos ya la P, pero la P esta viene sobre todo por riesgo de inflamabilidad, más que por riesgo de otro tipo. Líquidos iónicos son sales que funden a temperatura ambiente o cerca de ella, están formadas por aniones de este tipo y cationes. Lo que pasa es que cuando uno los ve, yo que ya se me ha olvidado toda la química, pero suena un poco así, hay azufre, hay flúor, en fin, tal. ¿Cuál es la ventaja que tienen estos líquidos? Que tienen entalpías de vaporización elevadísimas, lo cual les hace, como pongo aquí, efectivamente no volátiles. Bueno, pues bien, ya no generan VOX, generan VOX. Tienen una gran estabilidad térmica y química y un notable poder disolvente, otra ventaja. Con lo cual es muy posible que se puedan hacer operaciones con menos consumo. Pero precisamente por esta estabilidad resulta que son unos contaminantes muy peligrosos, les hace muy peligrosos. Porque es que luego lo que decía antes el profesor de Luis, no podemos quitar la carcasa del móvil para reciclarlo, tampoco los líquidos iónicos. Y luego se traslada, en este caso hay cierta problemática porque se traslada el uso de los disolventes a su síntesis. O sea que luego hay un gran consumo de disolventes en su propia síntesis. Por eso lo de los líquidos iónicos está en entredicho en muchos medios. Y luego los DES, que son mezclas, los Deep Eutectic Solvents, son mezclas de ácidos y bases. La mayoría contienen aceptores de enlaces de hidrógeno y donantes, a que os pongo algún ejemplo.
Y lo que tienen estos disolventes, que es muy curioso, es que su punto de fusión es más bajo que los dos componentes que lo generan. Bueno, y se han empleado y se están estudiando muchísimo, hay muchísimo movimiento de investigación en electroquímica, en extracción, en catálisis y en síntesis orgánica. Nosotros en el laboratorio, ¿verdad?, recientemente hemos estado probando estos DES, pero a partir de aceites esenciales, de algunos compuestos un poquito más de origen bio. Y finalmente los fluidos supercríticos, que entran dentro de la categoría de lo que antes llamábamos fluidos tuneables, que son aquellos que al cambiar la presión y la temperatura alteran enormemente tanto su capacidad de disolución como sus propiedades de transferencia de materia. El que más se ha utilizado hasta el momento es el CO2. El CO2, si le comprimes y le calientas, le comprimes y le calientas, llega a un punto, 73 bar, casi 74 y 31 grados centígrados, en el que ya no le puedes ni licuar ni gasificar, aunque le enfríes o le presurices o le calientes respectivamente. Entra en un estado en el que el CO2 es una mezcla en propiedades del líquido y del vapor. Llena los contenedores como un gas, pero tiene una densidad bastante elevada en el intervalo, bueno, pues por ejemplo, aquí vemos de 750 hasta 900 kilogramos por metro cúbico si se alcanzan presiones del entorno de los 300 bar. Lo que obliga, para utilizar este disolvente, a utilizar equipos de alta presión. Bueno, aquí voy a hacer una entradita porque voy a decir que uno de nuestros patrocinadores precisamente vende equipos de alta presión para utilizar con CO2, PISA. Bueno, entonces, aunque este parámetro que os voy a presentar aquí, que es el parámetro de solubilidad de Hildebrand, es una forma muy simplista de medir en una escala la capacidad disolvente de los fluidos, lo he traído porque se ve muy bien que en este parámetro hay dos contribuciones, la contribución química de la presión crítica y la contribución que se llama de estado, la que condiciona la presión y la temperatura, que está introducida en la densidad. Si como estado de referencia ponemos la densidad líquida de todos estos disolventes, que para el CO2 son 1230 kilogramos por metro cúbico, y aquí introducimos la densidad que tiene, que hemos dicho antes, en estado supercrítico, resulta que en esta escala de delta de Hildebrand nos aparece en este intervalo. Si os fijáis en este intervalo, entonces el CO2 se parecería en poder disolvente a un alcano, o a un éter, un ciclohexano, un pentano. Eso es lo que atrajo la atención de los investigadores y de las industrias. Tenemos un disolvente con un poder similar a un disolvente orgánico, pues vamos a utilizarlo en sustituir en procesos de separación y en otros procesos. Y encima tiene una viscosidad y un coeficiente de difusión que se parecen más a las de un gas que a las de un líquido, es decir, puede transferir, entra bien en huecos, así que las primeras aplicaciones del CO2 supercrítico se llevaron sobre todo a cabo en contacto con sólidos, en extracción de sólidos. Encima, cuando los fluidos supercríticos, el CO2, pasa a presión atmosférica, es un gas. Es un gas, no deja residuos en la matriz sólida, y si deja residuos es el mismo de la cerveza, del vino y del pan. Y la cervecita creo yo que de momento la tomamos sin que tengamos efectos secundarios por el CO2. Por el etanol sí, pero por el CO2 no, ¿verdad? Y luego, lo que es importante, que es a donde voy, es, si volvemos a esta gráfica, si trabajamos para hacer el proceso que sea, el de separación, el de reacción, en unas condiciones de presión alta para conseguir alta densidad, alta capacidad de disolución, y luego queremos recuperar el producto, ¿qué tenemos que hacer? Reducir la presión, nos vamos a densidades mucho más bajas, capacidad de disolución mucho más baja, obtenemos el producto precipitado, el extraído, el que ha llevado a la reacción. Es decir, que solamente alterando las propiedades, en este caso de presión, utilizando incluso temperaturas muy suaves, estamos en los 30, 60 grados, podemos integrar
integrar con un solo disolvente verde, porque el CO2 es verde y ahora os voy a decir, las dos etapas, la separación y la reacción, o la separación. Decía antes, el CO2 es un gas que no es tóxico para nosotros. Y aunque causa efecto invernadero, en estos usos, no se genera CO2. Utilizamos el CO2 de procesos de combustión, es un uso útil del CO2. Por eso os decía esto. Entonces, conseguimos de alguna forma intensificar el proceso utilizando un disolvente que es más verde. De ahí que ya os digo que ha tenido una amplísima abanico de aplicaciones, tanto en procesos de extracción, ahora voy a hablar de uno de ellos, del café, como en reacciones, ahora mismo formación de materiales. Yo estoy trabajando en el uso del CO2 a alta presión en esterilización, que es otra de sus propiedades, y aquí os traigo pues este esquema que os decía de la extracción de productos sólidos, que es la primera aplicación y la más desarrollada a escala comercial, en la que el alimento se pone en contacto con el CO2 a la condición de presión y temperatura apta para la extracción. Y después, para recuperar el extracto, el CO2 y el extracto van juntos, se despresuriza, se rebaja la capacidad de disolución, precipita nuestro producto y el CO2 se recomprime al proceso, recuperando entre el 97 y el 99% del CO2 empleado. Necesitamos energía para esta recompresión. Pero es menos que cualquier otro proceso que hubiéramos utilizado un disolvente orgánico para evaporar o para destilar. Del agua supercrítica nos va a hablar la profesora Cocero, lo voy a saltar. Pero voy a hacer un análisis ahondando en lo que nos ha dicho antes el profesor de Luis para finalizar. Utilizar disolventes verdes no es suficiente para lograr un proceso más sostenible. ¿Por qué? Porque la sustitución de un disolvente convencional por uno más verde tiene que ser económica y tecnológicamente viable. No nos sirve en el papel. Tiene que llevarse a escala industrial, nos lo decía antes él. Y también os lo digo, ningún proceso va a escala industrial si no es más barato. O por lo menos de un coste similar al convencional. Y esto, y además, hay que tener en cuenta que este proceso que se desarrolla verde, económica y tecnológicamente viable, tiene que estar comprobado. No vale el dato del momento, no, por indicadores establecidos para el impacto medioambiental. Antes nos ha hablado del factor E, la huella de carbono, el análisis del ciclo de vida, que hoy por hoy en ingeniería química lo utilizamos mucho para analizarlo. Y después tiene que haber concienciación y formación. ¿Para qué? Para que la sociedad obligue a sus gobernantes a su vez a mayor presión regulatoria y legislativa para eliminar los disolventes orgánicos. Mirad, os voy a contar brevemente, no sé si tengo tiempo, ¿cómo ando? Un ejemplo muy breve. La Harrods propuso un proceso de catálisis, de hidrogenación, utilizando CO2 supercrítico, mucho más veloz, porque no había problemas de difusión en la transferencia de materia. Mucho más simple, porque se podía recuperar los productos variando solamente la presión. ¿Qué pasó? Que era un poco más caro. Bueno, pues se abrió, llegó a escala piloto, se demostró la viabilidad tecnológica, pero no la viabilidad económica, por una razón muy sencilla, porque era un poquito más caro y porque, y eso me lo han puesto a mí en un email, la propia empresa, porque no había suficiente presión regulatoria en Gran Bretaña, que era donde se llevaba eso, para eliminar los VOCs. Mientras se pueda contaminar y sea un poco más barato, no hay forma. Hay que concienciar, hay que formar a los alumnos que luego van a ser los que tomen las decisiones en las empresas, promocionar los valores éticos asociados al cuidado del medio ambiente. Y una cosa que es muy importante y que se nos olvida, divulgar adecuadamente casos positivos como ejemplos. Y he traído uno para concluir, que es muy bonito. En la industria alimentaria, hay muchos en la industria farmacéutica, nos ha puesto dos ya anteriormente, yo voy a hablar de este. En los años 50, 60 se tomaba mucho café y se empezó a ver que, oye, los infartos, en fin, que había que empezar a tomar café descafeinado.
¿Y qué pasó? Pues que la eliminación de la cafeína se hace mojando el café, el grano verde, para generar la ruptura hidrolítica de la cafeína y luego se extrae esa cafeína con disolventes. El primer disolvente que se empleó, el diclorometano. Bueno, pues el diclorometano no se ha sustituido por otros disolventes porque fuera muy tóxico, no, no, no. Se ha sustituido por otros disolventes para obtener un producto de mayor calidad. Este es un ejemplo en el que la sostenibilidad va acompañado de un producto que tiene mayor valor porque tiene mayor calidad. Porque el diclorometano, después del tostado de los granos de café, se desprendía totalmente y quedaban muy poquitos ppm, o sea que no era un problema de salud, digamos, lo que llevó a ello. Era un problema de calidad porque se llevaba también todos los aromas maravillosos que tiene el café. Entonces, buscando una solución para mejorar el descafeinado sin llevar los aromas, se han desarrollado otros procesos con disolventes más verdes. Ahí sí, han entrado el proceso Swiss Water, utiliza agua. Entonces, se lava el grano de café, que se lleva la cafeína y todos los aromas. Pero ese agua se hace pasar por un filtro de carbón activo que se lleva preferentemente en la cafeína, pero no los aromas. De tal manera que llega un punto en el que esa recirculación del agua, el agua está saturado de los aromas y ya no les extrae más. La cafeína sí, pero la cafeína queda retenida en un filtro de carbón activo. También se está empleando acetato de etilo, que como directamente funciona igual que el diclorometano. Lo que pasa que luego se arrastra con vapor. Y finalmente el 50% del café descafeinado del mundo hoy se obtiene con CO2 supercrítico. Se opera a alta presión y cierta temperatura con el material, como os he dicho antes, previamente mojado. ¿Qué ha hecho que este proceso, que a priori es de alta presión, por tanto requiere instalaciones costosas de acero inoxidable, qué le ha hecho que sea económicamente viable cuando el producto final vale 1 euro el kilo? Pues lo que le ha hecho son dos aspectos económicamente viables. Uno, la escala, economía de escala, mucha producción. Y el segundo factor que le ha hecho económicamente viable es que la cafeína extraída no se recupera en este caso reduciendo la presión, sino que se recupera poniendo una columna de absorción en contracorriente con el CO2. Lleva la cafeína pasa en contracorriente a una corriente de agua descendiente y luego esa corriente de agua descendiente con la cafeína se hace cristalizar, se hace precipitar la cafeína, que se vende como subproducto a la industria alimentaria. Casi vale más la cafeína que el café, pero se obtienen dos productos, los dos con valor. El proceso energéticamente tiene muy poco coste porque se opera cuasi isobáricamente y a gran escala. Proceso viable, tecnológica, económicamente, con un disolvente sostenible, porque el CO2 se recupera prácticamente total y no hay residuos otros. Todo se aprovecha en este proceso. Bueno, y con esto acabo, que así, no sé, he ido bastante bien de tiempo, ¿no? Bueno, si luego hay más tiempo, os pongo más ejemplos.